Buenas tardes, niños y niñas. En la clase de sociales de hoy vamos a retomar un tema de historia, el tema de la República de la Nueva Granada, en el periodo comprendido de 1830 a 1858. Ustedes se preguntarán por qué Nueva Granada, si ya lo habíamos visto. Pues Nueva Granada se llamaba cuando estaba unido, cuando se unió con Quito, con Caracas, para formar la Gran Colombia, que fue ese sueño de Bolívar de unir esas tres naciones en un país fuerte para que no nos volvieran a conquistar. Pero como hubieron muchas razones para que se disolviera la Gran Colombia, entonces ya nuestro país se separa y toma el nombre de República de la Nueva Granada. Vamos a ver que nuestro país tuvo diferentes nombres. Primero, Gran Colombia. Después que se disuelve esa Gran Colombia, toma el nombre de República de la Nueva Granada, que es de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Después se llama Confederación Granadina, después pasa a llamarse Estados Unidos de Colombia y por último se llama República de Colombia, como lo es en la actualidad. ¿Qué es la República de la Nueva Granada? Es una república independiente que tiene como forma de gobierno el centralismo. Y ya sabemos que el centralismo, un presidente para toda la nación. Esa Nueva Granada dura aproximadamente 28 años. ¿Cuáles son las características de ese nuevo país? Durante esos años de la República de la Nueva Granada ocurre la separación de Panamá. En ese entonces Panamá era una provincia de nuestro país y se separa pues porque Estados Unidos ve la gran posibilidad de crear un canal que una los continentes. Como nuestro gobierno no le brindó mucho apoyo a esta parte del país, entonces Estados Unidos construye el canal y le pide a los panameños que se independicen de Colombia. También durante esta Nueva Granada ocurren muchas guerras civiles. Las personas no solucionaban los problemas de una forma pacífica, sino que lo hacían mediante guerras. Ocurre la Guerra Civil de 1850 porque se hace la abolición de la esclavitud. También ocurrieron muchas reformas radicales. Entre esas reformas estaba la abolición de la esclavitud, la eliminación de los resguardos, el libre cambio, se abolieron muchos monopolios que estaban desde la época de la colonia. Se creó un mercado nacional donde se empezó a importar el café. La moneda en esa época se llamaba real colombiano, el territorio se dividía en provincias, era un país por excelencia rural, o sea que dependía de todas las actividades que se ejecutaban en el campo, como eran los cultivos, la cría de animales, y la mayoría de la población vivía en el campo. La capital fue Santa Fe de Bogotá. Las costumbres de esa época giraban todas en torno a la religión católica. El madrugar, el ir a misa, era lo más importante, ir a misa todos los domingos, venir, hacer almuerzos con los productos que se daban en la región, después tomaban mucha chicha y componían coplas, trovas. También durante esa época de la República de la Nueva Granada se realizó la comisión coreográfica. La dirigió un señor Agustín Codazzi. ¿En qué consistió? En que un grupo de personas dirigidas por este señor se encargaron de estudiar el clima, las costumbres, los recursos naturales que habían en nuestro país y así hacer un mapa y con sus principales ríos. También durante este periodo hubieron 14 presidentes. ¿Cuáles fueron los gobiernos de la época de la República de la Nueva Granada? Pues fueron 14, como les dije anteriormente.
y podemos destacar los dos más importantes por las obras que realizaron, que fue Francisco de Paula Santander, que gobernó durante el periodo de 1832 a 1837, y fue importante porque fue el primer presidente que se acogió a la Constitución y porque él se preocupó por la educación pública, creó muchas escuelas y colegios. Y el presidente José Hilario López, que gobernó de 1849 a 1853, y la obra más importante que realizó durante su gobierno fue que abolió la esclavitud y realizó también muchas reformas. Durante esta época de la Nueva Granada surgen los partidos políticos tradicionales de nuestro país, como es el Partido Liberal y Conservador. ¿Qué es un partido político? Un partido político es una agrupación de ciudadanos y ciudadanas que comparten ideales, unos mismos intereses para el desarrollo del país, que a diferencia de otras agrupaciones, pues no tienen esos mismos ideales ni esas mismas metas. Los partidos políticos que aspiran a llegar al poder y conducir el Estado, o sea, que ese candidato de ese determinado político, de ese determinado partido político, llegue a ser presidente. Estos partidos surgen a mitad del siglo XIX. Primero surge el Partido Liberal en el año de 1849 y el que lidera esas propuestas es el señor José Ezequiel Rojas. Al año siguiente, en el año de 1849, los presidentes Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro redactan el programa del Partido Conservador. Entonces, como vemos en esa época, surgen esos dos grandes grupos. El Partido Liberal, ¿qué proponía? El Partido Liberal, como el nombre lo dice, de liberarse, de cambiar, entonces proponía que se acabaran todo el monopolio y todas las instituciones que habían en la época de la colonia. Entre sus principales propuestas está la abolición de la esclavitud, que hubiera libertad de imprenta y de palabra, o sea que ya podíamos escribir y decir nuestros pensamientos sin temor a ser castigados, que hubiera libertad religiosa, que hubiera un sufragio universal, o sea, podíamos votar, elegir a un candidato de forma directa y secreta. Se fortalecieron las provincias, también ellos entre las propuestas estaba que se expulsaran los jesuitas, que eran unos sacerdotes de España, y ellos también proponían que en las provincias y que a nivel del país no hubiera ejército nacional. ¿Quiénes seguían estas ideas del Partido Liberal? Pues a todos los que les convenía. Los comerciantes, los indígenas, los esclavos eran los principales seguidores de este partido, ya que este proponía acabar con la esclavitud. Entonces ellos ya sabían que iban a seguir siendo libres. Los artesanos, porque ya podían vender sus productos sin ninguna restricción. El Partido Conservador, pues las propuestas eran totalmente opuestas a las del Partido Liberal. Estos proponían que la única religión que debía existir era la religión católica, a cambio de los liberales que decían que había libertad de credos. También proponían que se continuara la esclavitud, que la educación debía de estar dirigida por la iglesia, o sea que la iglesia, los sacerdotes, los cardenales, los obispos eran los que decían qué libros se debían proponer para enseñarle a los niños, qué ideas. También estaban de acuerdo con el voto restringido, o sea que el voto no debía ser secreto según ellos. También decían que se debía crear un buen ejército que fuera bastante competente. Unión de la iglesia con el Estado. Continuar con los impuestos coloniales. ¿Quiénes eran los seguidores? Los que les convenían estas propuestas. Los terratenientes, o sea, los dueños de grandes extensiones de tierra.
tierra, los hacendados, los esclavistas, porque sabían que al seguir existiendo la esclavitud, ya ellos no tenían que pagar un jornal. Los burócratas, el clero, o sea, la iglesia. Espero que les haya gustado la clase, el tema de hoy, que hayamos aprendido un poquito más de la historia de Colombia. ¿Qué actividad vamos a realizar? Vamos a realizar una actividad en la plataforma de UCA y esa actividad consiste en un taller de 10 preguntas de falso y verdadero. Y por favor me realizan la autoevaluación de ciencias sociales y me la envían, por favor. Niños, que estén muy bien. Hasta la próxima.